regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio por la señal de Globovisión. Aquí revisamos los acontecimientos que son noticias, los revisamos siempre desde diferentes aristas para que usted en casa forme también su opinión crítica. Hablando de formarse en opinión crítica, estamos hablando también de ese papel protagónico que tiene el ciudadano y es importante conversarlo. Antes de irnos a la pausa te comentaba que muchos jóvenes a veces se sienten desapegados o en rechazo a todo lo que está ocurriendo en el país. Dicen, bueno, pero aquí no vemos unidad, vemos cada día un nuevo candidato por parte de sectores de la oposición. Los diálogos de México no han dado ningún tipo de resultados. Si vemos un acuerdo, vemos una foto, pero no se traduce en resultados tangibles. Sí. La crisis económica sigue siendo la principal preocupación de los venezolanos. Tú lo mencionabas. Hoy en día el ciudadano tiene que estar pendiente de surtir el combustible, de llegar a su casa a la hora que le coloquen el agua para realizar los oficios domésticos, del tema de la luz, de, bueno, hacer mercado ya sí. Es un reto. Es decir, pues hoy el ciudadano tiene muchas preocupaciones del día a día. Entonces, ¿en qué momento podemos fijar nuestra cabeza al resultado, a la solución, a dar propuestas, a sumar, ¿no?, como ciudadanos para la resolución de estos conflictos? Sí, mira, Rosa, yo soy profesor de opinión pública en una universidad privada muy numerosa. Allí el promedio de 50 a 60 alumnos por salón. Le pregunto a mis estudiantes de opinión pública, jóvenes, quiénes están inscritos en el registro electoral. De unos 60 alumnos, solo 30 están inscritos. Los otros 30, la mitad, no se inscribió. Y estos 30 que están inscritos, probablemente 15 te dicen que están inscritos, pero que no les llama la atención votar. De manera que frente a eso, solo un cuarto de los jóvenes, más o menos números redondos, un 25% está dispuesto a participar. Ahora bien, y de esto te puede hablar el profesor John Magdaleno, que fue catedrático en el diplomado, hay ciertos sistemas de gobierno a los que le gusta y le conviene y le favorece que la gente esté desmovilizada y que la gente esté descreída, como diría Laureano Márquez. Yo le digo a mis estudiantes que les hablo de Marty Seligman, un psicólogo estadounidense de la Universidad de Pensilvania, que él habló de la desesperanza aprendida. Sí. Eso es inducido. Eso es precisamente para que la gente sienta que no hay esperanzas y que no hay posibilidades. Nosotros tenemos que hacer una gran cruzada nacional sin ponerle color político, sin ponerle color partidista, para que los jóvenes, como decía la profesora González Lobato, se activen. Un país sin jóvenes movilizados es un país condenado a envejecerse y a, digamos, paralizarse. Los jóvenes tienen que activarse. ¿Y cómo rescatar ese sentimiento en los jóvenes? Recuerdo cuando iba a cumplir yo los 18 años, pues había muchísima publicidad en televisión, inscríbete en el registro, y para mis compañeros era como, wow, ya voy a cumplir los 18, y casi que era una de las primeras cosas que hacías, irte a inscribir en el registro electoral para participar, ¿no? Sí. Mi primer voto, yo lo recuerdo perfectamente porque además lo ejercí con un tremendo orgullo, ¿no? Eso no está pasando hoy en día. El joven en líneas generales es un joven, digamos, muy pragmático aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pues bien, tendrá que venir entonces las campañas de las instituciones, pero tendremos los que ya no somos tan jóvenes dar el ejemplo también con nuestro comportamiento. ¿Hay esperanza? Yo soy un convencido, Rosa, en ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Permíteme que te diga 3 cosas que han pasado este año, 2023. Apenas está terminando, apenas el segundo mes del año, y hay algunas cosas en política que son interesantes y te las voy a decir de distintos colores para que no veas que es una postura partidaria. La gente de Fuerza Vecinal acaba de anunciar que probablemente su candidato presidencial sea uno de sus alcaldes en ejercicio. Eso me parece positivo, eso me parece necesario. Mario Briceño Iragorri decía que el municipio era la universidad del buen ciudadano. De manera que un alcalde que haya tenido una gestión local aceptable, medianamente positiva, es una buena noticia que aspire a un cargo de mayor relevancia. Eso es positivo. La candidatura que se ha anunciado del abogado Benjamín Rauseo es positivo. No puede ser la política, no le podemos dejar la política solo a los partidos políticos.
es necesario que la gente se involucre. Este es un señor que se ha dedicado toda la vida a otra cosa y que ahora pues está poniendo su nombre a la orden del país. Eso me parece positivo. Otro tema positivo que acaba de pasar hace unas horas, apenas el fin de semana, y que quizás no nos hemos puesto, no hemos reparado en la importancia histórica electoral que tiene, es la determinación que está haciendo Primero Justicia de su candidato presidencial. Rosa, hacía 30 años, se dice fácil, pero es la vida de una persona. Seguramente tú, si habías nacido, estabas muy pequeña, yo apenas estaba llegando a la mayoría de edad. Hacía 30 años que en Venezuela un partido político no le presentaba más de 2 nombres a la ciudadanía para que los valoraran. Bueno, Aquí ahora pasó tenemos un exceso de nombres. Sí, pero y muchos de ellos incluso, afortunadamente, de una misma organización política. Y permíteme que me refiera al caso de Primero Justicia, al caso de Primero que ocurrió Justicia. este fin de semana. Desde marzo del 93 se van a cumplir ahora 30 años, no pasaba cuando en aquellas internas de COPEI, primarias de COPEI, se presentó el nombre del doctor Osvaldo Álvarez Paz, el doctor Eduardo Fernández y el doctor Humberto Calderón Berti. Pues bien, desde aquel momento no ocurría que un partido político presentara más de una opción, porque la política había caído en el personalismo, en el culto a la personalidad, en el mesianismo, y parecía que cada partido, por más militantes y por más liderazgo que tuviera, estaba condenado a presentar un solo nombre. Pues bien, Primero Justicia consultó a su dirigencia media y a su dirigencia regional, y de ahí salió el nombre de Enrique Capriles Radonsky, que además, bueno, ganó con una mayoría muy significativa, haciendo una excepción interesante, ¿no? Por ejemplo, el Estado Zulia, el occidente, donde Juan Pablo Guanipa impone un liderazgo que se ha ganado con su trabajo en esa zona. En el Estado Zulia, claro. Y en el caso del Estado Miranda, donde, bueno, Carlos Ocariz, a pesar de que el Estado lo gana Enrique Capriles, pues Carlos dice, todavía, digamos, de alguna manera, tengo un liderazgo en la jurisdicción. Eso es positivo, eso es interesante, porque eso es permitir que la gente se exprese. La participación ciudadana no es solo la participación que se ejerce a través de una asociación de vecinos o a través de un consejo comunal, sino al final la participación ciudadana es la expresión de todos organizados. Y esos 3 hechos que te acabo de mencionar en solo 2 meses me hacen ser optimista de que el país pudiera estar encaminándose hacia su repolitización, que definitivamente es la manera más civilizada de resolver los problemas. Ahora, Juan Carlos, para explicar a nuestra audiencia sobre este proceso del fin de semana del partido político Primero Justicia, nos hablabas que es histórico, obviamente, bueno, es importante que los partidos miren hacia adentro y hagan una revisión, aunque no es vinculante, pues sí les da una lectura importante sobre el liderazgo, por ejemplo, de Enrique Capriles dentro del partido Primero Justicia, quien además fue 2 veces candidato presidencial, ¿no? Sí. Ahora, este análisis, después, ¿cómo lo llevan a la mesa? ¿Qué otro tipo de consultas van a realizar? Ahí tenemos el titular de Globovisión, Enrique Capriles gana elecciones internas de Primero Justicia como precandidato presidencial a las primarias, y ahí están los rostros, pues, de Carlos Ocariz y de Guanipa. Sí, es un sistema, digamos, mixto, ¿no?, donde las autoridades de la Dirección Nacional de esa organización van a valorar, lo primero, la consulta a la dirigencia media, que por cierto es una dirigencia legitimada porque acaba hace muy pocos meses de elegirse, ¿no?, por el voto de las bases. Ese es, digamos, un insumo para el análisis. ¿Qué dijo la dirigencia media de los 335 municipios del país? De los 24 estados, más un estado 25, que son todos los militantes que se encuentran fuera de Venezuela. Ok, ¿qué dijo la dirigencia? La dirigencia se expresó. Ahora, ¿qué dicen los estudios de opinión? ¿Qué dice la gente? Que se expresa a través de las encuestas, cuantitativamente, y de los focus group, cualitativamente. Entonces, con la opinión de la dirigencia, de las bases y de la dirigencia media, más la opinión de la opinión pública, de allí se elabora un informe que va a ser presentado a la plenaria de la Dirección Política Nacional, y por la mayoría calificada del 75% de las 3/4 partes debe definirse cuál es el candidato presidencial. ¿Y tienen alguna fecha para esto dentro de su cronograma? Sí, la verdad es que esto tiene que resolverse antes de mediados de abril, pudiera resolverse antes,
si frente, por ejemplo, al resultado del sábado, alguno de los dos aspirantes que no salieron favorecidos, pues se diera, ¿no? Ahora, en el caso de Enrique Capriles, él tiene Sí. una habilitación política. ¿Qué puede ocurrir con esto? ¿Se espera que dentro de los diálogos de México esto se está conversando? ¿Tienen algún adelanto, alguna información sobre ello? Bueno, yo no la tengo, la verdad, pero el diálogo en México debe suponer exigencias de ambas partes. En México o en cualquier otro lado, todo diálogo, toda negociación supone que hay exigencia de ambas partes, claro. de lado y lado. Y en el caso de la oposición venezolana, pues definitivamente Venezuela no puede tener políticos inhabilitados, sobre todo cuando son inhabilitaciones que a la luz del derecho son un poco de dudosa procedencia. Bueno, es parte de la información sobre este proceso interno de Primero Justicia y también parte de la visión del profesor Juan Carlos Vidal sobre la participación ciudadana y también ese espíritu de respeto, de debate entre quienes piensan diferente de cara a estos procesos electorales. Gracias por estar con nosotros. Lamentablemente ya nos indican que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Rosa, un placer. Bueno, y las preguntas de nuestra audiencia las vamos a estar respondiendo también luego de la finalización de este programa a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter. ¿Sus cuentas, profesor? En Twitter, @JuanCavidal. Bueno, ya saben, @JuanCavidal en Twitter, lo vamos a también estar etiquetando y recuerde que esta edición de Argumentos se repite a las 11 de la noche por la señal de Globovisión. Nos despedimos.